de Xi Jinping, precisamente hablando de ese cambio de orden. Pero una última cuestión al respecto de la inflación y de la Reserva Federal. La última vez que salió el dato de inflación, el mercado... ¿Perdón? Sí. No, digo que la última vez que salió el dato de inflación, el mercado, bueno, vio que efectivamente bajaba la inflación en Estados Unidos y después llegó a fijarse en la intermensual y dijo, tú, que esto sube una décima en la subyacente. Es decir, que en realidad, de un mes a otro, el ciudadano estadounidense, como decía antes Miguel Ángel, estaba pagando más por lo que compra habitualmente, que es lo que hay en la subyacente. Pues ya saben que en la inflación normal está incluida energía y alimentos frescos, bueno, y una serie de cosas, pero a grosso modo. Y en la subyacente, pues lo que consumimos de forma habitual, y eso sube. Eso no tendría que estar bajando. Sube y afecta más a un poco, como señalábamos antes, a los de siempre, porque la subyacente realmente son las partidas de nuestro día a día. Y ese, desde luego, es un importante riesgo a considerar a la hora de replantearse la subida indiscriminada de tipos de interés. Estamos hablando de los bienes, de la comida más procesada, de los alimentos normalmente que compramos en el súper, claro. todo esto sube. Sí, y por eso se va a ver forzado de nuevo a subir el tipo de interés, ¿no? Porque es que al final tampoco nos olvidemos que en todos estos equilibrios complejos, es decir, no subir los tipos de interés también tendría un coste para las familias a largo plazo. Es decir, estás al fin y al cabo devaluando su moneda, deteriorando sus activos, es decir, que tenemos que mirar las cosas en el cortísimo plazo y en el medio plazo, y aquí está la dificultad de tomar todas estas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que mañana se juegan, por un lado, esa visión de conjunto de nosotros lo que tenemos que hacer es buscar que los precios encuentren una estabilidad en el medio y en el largo plazo. Por otro lado, tienen que mantener su credibilidad, porque yo creo que ya la tormenta que nos faltaría es que perdiéramos la credibilidad, o perdieran ellos la credibilidad, mejor dicho, tanto la FED como el Banco Central Europeo. Eso sí que sería la tormenta perfecta. Y por otro lado, pues claro, utilizar una herramienta que probablemente no es la más ortodoxa, pero sí es la que mejor resultado va a dar, que es, a la vez que subo los tipos de interés, aseguro esas facilidades de financiación para la banca, ¿no? Lo que pasa que, claro, lo que está ocurriendo es que el objetivo final, que sería reducir la cantidad de dinero, pues no lo estás logrando. Volvemos a lo de antes, todo esto son efectos, ¿no?, de las medidas que se tomaron en el pasado, y de nuevo vuelvo a decir, y habría que evaluar qué hubiera ocurrido si no se hubieran tomado esas medidas, o sea que tampoco... Bueno, se ha llevado premio Nobel, Bernanke, por las medidas que se tomaron en el pasado, yo no quiero, insisto, ser aquí Pepito Grillo, como digo muchas veces, pero vamos a ver, durante el 2008 se tomaron una serie de medidas muy acertadas. La primera fue incrementar realmente la masa monetaria en circulación, donde hay una película, donde hay una reunión entre Han Paulson y su equipo, el que era el secretario general el secretario del Tesoro americano en ese momento, que además la película es, ellos han dicho que es verdad que esa reunión se produjo y que fue así, donde se decía que crear dinero era anti-republicano, y decía otro, es antiamericano. Bueno, pues nos hemos quitado eso, lo hemos creado, me parece muy bien. Habéis tomado una solución muy americano. Y muy probablemente Bernanke se merezca el premio Nobel. Perfecto, venga, dicho eso. Pero detrás tienes que empezar a volver la situación, no seguir con una expansión cuantitativa sin límite, que es lo que ha ocurrido. Bueno, pues para reducir la inflación y no dañar a los ciudadanos, lo primero que tienes que hacer no es empezar a subir los tipos de interés como si no hubiera un mañana, sino precisamente tú tienes dos herramientas de política monetaria, la creación, o en una palabra, la masa monetaria en circulación y el tipo de interés de referencia. Antes de empezar a tocar el tipo de interés de referencia, baja la masa monetaria, pero a toda velocidad. Bueno, pues en lugar de hacer eso, ahora te has encontrado con que la han liado los bancos porque no ha supervisado adecuadamente los bancos, sus activos están mal valorados, tienen un problema de confianza que se genera el problema de liquidez. Entonces, para evitar el problema de liquidez, más masa monetaria. Y ahora ya no dejas ninguna herramienta más que, venga, que lo pague el ciudadano. Que no nos olvidemos, a quien más daño hace la subida de tipos de interés es al ciudadano, pero no porque no se pueda comprar un coche adicional, sino porque tiene una hipoteca, porque le van a despedir el trabajo, porque su empresa no puede pagar más intereses,
porque tiene que elegir o te pago a ti o pago al banco. Y como al banco no lo puedo despedir, te despido a ti. Eso es la economía. Y esas son las medidas que tenían que haber tomado el Banco Central. No las has tomado en su momento determinado y ahora precisamente no es que no la puedas tomar, es que tienes que tomar justamente la apuesta. Es decir, a crecer, expansión cuantitativa sin límite otra vez. Es que meter dinero genera inflación. Claro. O sea, tú estás subiendo tipos para que no ocurra, pero sí, Enrique. No, iba a decir, y no nos olvidemos de otra pata que yo creo que es muy importante ahora, y fue muy importante no haber solucionado los problemas, que también es la política fiscal. Es decir, toda la inyección fiscal que se ha hecho durante todos estos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que sigue, ¿dónde está el aumento de productividad que ha provocado ese aumento del gasto público? Si ese aumento del gasto público, si esa inversión hubiera generado productividad, pues evidentemente ahora podríamos subir los salarios basados en productividad. El problema es que no hemos visto ese reflejo, ¿no? Y entonces, también para añadir un actor más en esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que han hecho los gobiernos durante estos años y sobre todo qué deberían hacer a partir de ahora.